Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Nos disponemos a hacer este rato de oración, terminando el ciclo de meditaciones o el plan de meditaciones sobre los milagros del Señor. Y en este último rato de oración quería recordarte pues esos grandes milagros del Señor, al menos mencionártelos, aunque después entremos a meditar uno de ellos más despacio. Esos grandes milagros del Señor donde vemos lo que es tan impresionante que son las resurrecciones. Sobre eso vamos a hablar, cómo se manifiesta la fuerza de Dios a través de eso. ¿Te acuerdas, no? La hija de Jairo, el hijo de la viuda de Naín, Lázaro. Todo está relacionado con esas palabras del Señor de que yo he venido a que tengan vida y la tengan en abundancia. Y es una manifestación más, estas resurrecciones, de la verdad de que Dios es el Señor de la vida. Tanto de la vida corporal como la vida también espiritual. De hecho, esas resurrecciones se hacen presentes en nuestras vidas cada vez que volvemos a la gracia, que recuperamos la vida de la gracia. Y me centro en el milagro de la viuda de Naín, el hijo de la viuda de Naín. Lucas 7, te leo. Después de esto, Jesús se dirigió a un pueblo llamado Naín. Iba acompañado de sus discípulos y de mucha gente. O sea que hay muchos testigos de lo que estamos contando. Al llegar cerca del pueblo, vio que llevaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre, que era viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor tuvo compasión de ella y le dijo: no llores. Enseguida se acercó y tocó la camilla, y los que le llevaban se detuvieron. Jesús le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Bueno, yo me imagino que evidentemente pues esa resurrección, ¿no? es una manifestación en concreto, además en este caso, de la gran misericordia del Señor. Son muchos los testigos y el Señor, que conoce las historias de cada persona, la tuya y la mía, sabe perfectamente quién es aquella mujer, que era viuda y que era su único hijo. El desconsuelo de aquella mujer debería ser impresionante. Yo he visto muchas veces a madres, algunas, enterrar a sus hijos. Y para una madre eso es, para un padre, eso es lo más duro que puede haber. La muerte de un hijo. Difícilmente se recupera. Hay que haber mucha fe para recuperarse de ese dolor tan grande, ¿no? Y el Señor se da cuenta, ¿no? Y entonces se acerca, dice, tuvo compasión de ella. Qué bonito que se nos manifieste en el Evangelio ese corazón de Jesús. Tuvo compasión de ella. No me canso de meditarlo y de pensarlo, ¿no? Señor, tú tienes compasión de ellas, de ella, de mí. Y le dijo: no llores.
Enseguida se acercó y tomó la camilla, y los que la llevaban se detuvieron. No llores. Tú has oído alguna vez la voz del Señor que te dice también en tu interior: oye, no llores. No tengas miedo, no llores. ¿No estoy yo aquí? Es como si le dijera a aquella mujer eso, ¿no? No llores, mujer. Yo soy la resurrección y la vida. No llores. Es bonito ver cómo es el corazón de Jesús. Con aquella mujer, contigo, conmigo. Que en tu pena o en tu sufrimiento te dice también el corazón: oye, mujer, no llores. Vas a ver lo que pasa. Tocó la camilla y le dijo al muerto: joven, a ti te digo, levántate. Y entonces el que había estado muerto se sentó y comenzó a hablar. Claro, imaginaros la alegría de aquella madre, la locura de alegría de aquella madre, de ver a su hijo otra vez vivo. Pues esto se hace posible cada vez que nosotros nos confesamos, por ejemplo. ¿Por qué recuperamos la alegría de la vida? Y es que la vida está llena de resurrecciones. Por supuesto. Que no son un cansino volver a empezar. Quizás podemos a veces pensarlo así. No son un cansino volver a empezar. Quizás esa sea una tentación muy humana, ¿no? Que incluso, fijaros, antiguamente se pensaba, ¿no?, que la historia era un repetirse indefinidamente lo mismo, que no había avances, sino que todo era un entorno circular de lo mismo. Y si nosotros viésemos las cosas así, si pensáramos que la vida es un continuo repetirse lo mismo, fácilmente nos impregnaríamos de esa mentalidad. Y eso lleva a la falta de esperanza. Y como consecuencia a acomodarse y a pensar que es más importante la tanta experiencia que tenemos que la falta, la experiencia que la realidad. Es decir, y en el fondo lo que nos lleva es a la falta de ilusión. Cuando se ha vivido mucho, cuando pasan los años y hemos tenido tantas experiencias y tantos momentos en los que quizás no han salido las cosas como querríamos, ha habido muertes espirituales, por así decirlo, momentos de decaimiento, y falta la ilusión, perdemos la esperanza. Dice Tian Gilson, en una conferencia decía que la vejez no tiene todos los atractivos que dicen los tratados de la senectute, pero al menos evita las falsas ilusiones de esperar novedades sorprendentes. Esto, en cierto modo, en lo humano es válido. Te repito, la vejez no tiene todos los atractivos que dicen los tratados de senectute, pero al menos evita las falsas ilusiones de esperar novedades sorprendentes. Sí, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque llevaría a quedarse con las experiencias pasadas y olvidar que nuestra vida es camino y no un círculo que nunca lleva a ningún sitio. Un círculo que da vueltas, pero nunca lleva a ningún sitio. Pregúntate, hemos pasado unos meses pues difíciles. Pregúntate. Estamos en agosto, es decir, estamos ya cercanos a prepararnos ya la mente, al menos mentalmente, un nuevo curso. Pregúntate, ¿qué actitud he tenido durante estos meses en los que se ha desarrollado una actividad tan difícil de entender? Pero bueno, ahí está. ¿Y qué actitud tengo de cara a? ¿Hay una esperanza ilusionada? ¿O quizás me quedo solamente como una repetición de luchas y dificultades como todos los años han pasado?
Mira, si tu camino y el mío hacia la santidad, tu progreso interior, ese camino tiene una estructura clara, tiene como un fundamento claro, que yo creo que todos tenemos muy en la mente, ¿no? Que es que yo tengo que comenzar y recomenzar siempre, que en mi vida hay muchísimas resurrecciones, muchísimas. Y esto hay que asimilarlo bien, porque ese camino de santidad está lleno de actos de amor. Y no puedo quedarme en una visión solamente humana, que quizás lleve a concluir, otra vez estamos en lo mismo. No avanzo. Otra vez los mismos defectos. Otra vez las mismas caídas. ¿Cuántas veces te he dicho, Señor, que ninguna más? Y aquí estoy otra vez. Como si la lucha no hubiera producido ningún fruto. O como si no hubiéramos avanzado nada. Mira, hay que hacer un examen sincero, que nos hace ver las caídas y las recaídas en los mismos defectos. Pero esto no puede hacernos ser personas, lo entrecomillo, cargadas de experiencias. Y te lo digo en el mal sentido que tienen estas palabras, esta expresión. No, si yo ya sé, si yo ya he vivido esto muchas veces. No, si yo ya tengo muchos años de experiencia en esta labor, en estas situaciones familiares. No, si ya sé por dónde van estas cosas profesionales. Una de las lecciones que tenemos que aprender, pienso, en estas resurrecciones del alma y de la vida interior, es darnos cuenta que hemos de comenzar y recomenzar siempre como se debe. Comenzar y recomenzar siempre como se debe. Y esta es una lección muy importante. Que no está solo en repetir lo que se hizo el año pasado. No es un simple, entre comillas, comenzar y recomenzar y ya está. Porque recomenzar es distinto de comenzar. Y te lo subrayo. Recomenzar es distinto de comenzar. Evidentemente tú no tienes ya los 14, 15, 16 años o los 20, los 20 y tantos cuando comenzabas tu itinerario de santidad, o cuando formabas, o los 20 y tantos, o los 30, cuando formabas una familia, cuando empezabas una vida nueva con tu marido, con los hijos que irían viniendo, o cuando empezabas una carrera, o cuando empezabas... No. Yo ahora no recomienzo igual que aquel día. Recomenzar es más. Significa algo muy profundo, porque la historia propia, el comienzo anterior, el fallo que me hizo volver aparentemente hacia atrás, me acompaña. Por tanto, recomenzar implica rectificar. Implica penitencia, implica fe, implica volver al Señor, implica desandar lo mal andado. Por esto, recomenzar no es ni mucho menos olvidar el pasado. Como el que no quiere tener recuerdo de su vida pasada o olvidar lo que hizo mal. No, eso está ahí. Es el recomienzo de quienes quieren de quienes después de meter la pata, quiero decir, se arrepienten de su error. Pero tienen en cuenta su error. El recomenzar de personas que han metido la pata, se han arrepentido y no quieren ni oír hablar de él, no tiene sentido.
El recomenzar bueno no olvida su propia caída. No los arrastra, ojo, no los arrastra como una cola de minerías o como una cola común, si fuera un fardo, ¿no? ¿Te acuerdas de la película La Misión, ¿no? Cuando van a la misión los dos jesuitas, uno de ellos lleva detrás un fardo de cosas que quiere que le pesen, ¿no? Hasta que el otro le corta aquello se cae, ¿no? Es como el peso de sus pecados que quiere purgar. No es eso, no es arrastrar una cola de cosas que hemos hecho mal, que nos paraliza o que impide que andemos bien. San Pablo dice alguna vez, no rehúsa recordar que él persiguió a la Iglesia. No lo olvida. Y eso le hace más penitente. Y eso le hace más agradecido a la misericordia de Dios que lo eligió. San Agustín no olvida su vida. En las confesiones narra con mucho detalle la historia de sus miserias. No lo olvida, pero no le paraliza. No le paraliza. Es más, le impulsa a amar con tanto ardor la gracia de Dios, que luego él mismo será llamado el doctor de la gracia. San Agustín. Creo que me entiendes. No se trata de quedarse paralizados. Como en un hundimiento que sería soberbia. Dice San José María en Camino, te has portado bien, aunque hayas caído así de hondo. Te has portado bien, porque te humillaste, porque has rectificado, porque te has llenado de esperanza, y la esperanza la trajo de nuevo el amor. No pongas esa cara de pasmo, te has portado bien. Te alzaste del suelo, surge, resonó de nuevo la voz poderosa, etámbula. Ahora a trabajar. Es lo que le dice, surge etámbula. Levántate y ahora a trabajar. Te has portado bien, porque has rectificado, porque te has llenado de esperanza, y la esperanza te trajo de nuevo el amor. Mira, todas esos fallos, esas caídas nuestras, ¿no? Esto se entierran al pie del árbol que los produjo. Y todo eso es siempre, evidentemente, eso es siempre también como abono bueno para que dé más frutos el árbol. Todas esas porquerías que quedan allí. Todo eso es abono bueno. Entierra con la penitencia, dice también San José María en Camino, entierra con la penitencia en el hoyo profundo que abra tu humildad tus negligencias, ofensas y pecados. Así entierra el labrador al pie del árbol que los produjo frutos podridos, ramitas secas y hojas caducas. Y lo que era estéril, mejor, lo que era perjudicial, constituye eficazmente a una nueva fecundidad. Aprende a sacar de las caídas impulsos, de la muerte vida. Nuestros errores, nuestras caídas, nuestras muertes entre comillas espirituales, nuestras mediocridades, tenemos que convertirlas en vida, en entrega. Y para esto no se trata de olvidarlas sin más, como te decía en otra meditación, como la ingenuidad del tonto, ¿no? Que piensa que no pasa nada, nuestras faltas han producido una huella, un hábito, quizás incluso una mala inclinación, una tendencia a actuar de un modo equivocado. Y eso solo se quita
con vida de penitencia, con purificación, cada día más intensa. ¿Te acuerdas del cuarto misterio de gozo? La purificación de la Virgen. Pero es que además aprendemos de nuestras caídas, de nuestras muertes, para resucitar. El Señor me ha dado cabeza para que me pregunte, ¿qué error cometí? ¿Por qué he actuado mal? ¿En qué me he equivocado? ¿En qué me he equivocado? Claro que el Señor me ha dado esa posibilidad de darme cuenta de todo ello. ¿En qué me he equivocado? Y tengo que ser consciente precisamente de eso. ¿Cómo puedo rectificar? Evidentemente. Quizás me he confiado demasiado a mis fuerzas. Quizás he escuchado con poca docilidad a quienes me han aconsejado. O quizás incluso ni siquiera les he escuchado. No sé, por soberbia o porque me creía yo lleno de experiencias y que ya sabía yo que iba a pasar y que no iba a pasar. No tiene que ser eso una especie de examen amargo, tortuoso, sino alegre, penitente, esperanzado. Te subrayo, y te lo digo y me lo digo a mí mismo, esperanzado. Y uno se llena de esperanza cuando, a pesar de sus propios pecados, no los ha enterrado lejos o se ha olvidado de ellos, como si no hubiesen existido, sino que los ha puesto al pie del árbol que los produjo. Y ese mismo árbol los asimila, se vacuna. Así se han hecho las vacunas muchas veces también. Y entonces, solo entonces, el recomenzar, sea desde cero, no es un simple comienzo, sino un recomienzo. Y ahora pregúntatelo tú, ¿no? Es decir, pensando un poco en esas resurrecciones que estamos hablando ahora. Y pensando, pues en este verano, o pensando también en ya septiembre, que queda un mes todavía, pero que quizás ya lo tienes en la cabeza para pensar cómo, ¿no? ¿Qué rutinas, qué conformismos, qué frenos he puesto? ¿Qué me ha enseñado el Señor con mi experiencia anterior? Con esa caída, con aquello que me duele tanto, que he hecho mal y de lo que pido perdón. ¿De qué cosas tengo que hacer penitencia y purificar mi alma? ¿O qué malas experiencias tienden a hacerme perder la alegría o el optimismo y la esperanza? Mira, recomenzar, resucitar, no es lo mismo que empezar de primera vez. No es nunca la primera vez ya. Tenemos encima muchos o pocos años, da igual, pero que no pueden ser ignorados. Hemos caminado durante muchos años en el camino de la santidad, llevar muchos años luchando en tu vida profesional, en tu vida social o en tu vida familiar. Has tenido muchas experiencias, cómo formar a un hijo, cómo ayudar a este otro, ese niño pequeño, aquel adolescente, el otro mayor, es verdad que a veces estamos aprendiendo siempre, o cómo has vivido tu vida dentro de tu entrega a Dios, ¿no? O de lo que sea, ¿no? Sabes, tienes muchas experiencias. Todo eso no lo ignoramos. Todo eso es camino que nos tenemos recorrido. Todo eso es también fidelidad en avanzar y volver y caer, ¿no? Mira, al principio de tu matrimonio, de tu vida familiar, o de tu entrega a Dios en otro momento, o si es de la obra, pues en tu comienzo de tu vocación, o lo que sea, tu vocación, lo que sea, la que Dios te haya dado, siempre teníamos una ilusión muy grande. Muy grande. Es la ilusión de la lozanía, de la juventud, la ilusión de la primera vez, ¿no? Y seguramente estábamos muy confiados en nuestras fuerzas.
Faltaba, y es lógico, no es ninguna cosa mala, faltaba pues como ¿cómo te diría? La experiencia, ¿no? La experiencia, la madurez más bien, ¿no? Que significa saber contar con los medios adecuados. Éramos inexpertos. Eso, el caer, el resucitar muchas veces como el hijo de la viuda de Naín o como Lázaro, se aprende en la vida. No solamente en la formación, sino en la vida. Tienes que caerte muchas veces para volver a empezar. Y después de los años que llevas en tu vida, lo que sea, tenés experiencia. Y esa experiencia hay que aprovecharla bien. Y esa experiencia, también de a veces muchos pecados, graves o no graves, no te puede hacer, lo entrecomillo, y si quieres te lo subrayo, viejo o vieja. En el sentido más patético de la palabra, si quieres, patético de la palabra, ¿no? Es decir, gente que está de vuelta. Gente que es escéptico ante las ilusiones de la juventud. Esa situación del mayor que se ha hecho abuelo, que se ha hecho viejo, ¿no? Qué bonito ver cómo envejeció Juan Pablo II y cómo nos enseñó a envejecer también, ¿no? El del mayor que se ha hecho viejo. Ya no le ilusiona nada, yo no tengo ilusión por nada, La verdad es que la vida nos da muchos reveses y muchas tortas, ¿no? Y a veces esas tortas, esa experiencia nos hace como perder la ilusión por las cosas. Y esto es malo. Esto es un peligro grave. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos viendo las cosas con ojos humanos. Y esta experiencia no nos llevaría a recomenzar, ni mucho menos. No nos llevaría a reencender aquella ilusión de la primera vez, sino que nos llevaría al conformismo, al ya sé lo que es posible y lo que es imposible. Yo soy capaz de esto y no más. Ya está. Así, fijaros, las propias caídas no solo no impiden la primera ilusión, sino que la van haciendo más pura, más limpia, más auténtica, más adecuada como respuesta a la llamada de Dios. Creo que el recomenzar en la vida interior, el volver a Dios, la resurrección del alma, es el comienzo más la lección aprendida de la humildad. De la humildad, sí, de la humildad. La buena experiencia en lo sobrenatural lo da la penitencia. Si hacemos buenas penitencias, seremos luchadores fieles, no nobles, experimentados. Fijaros, es como San Pedro, que recibe su encargo al frente de la iglesia, no en el momento del entusiasmo, sino en el momento del dolor contrito. Cuando después de la resurrección, en aquella tertulia o encuentro tan afectivo de Jesús con los apóstoles que estaban en la barca, Él les prepara el fuego, sacan unos cuantos peces y se ponen allí a comer con el Señor en el atardecer de aquel día. Y ahí el Señor mira a Pedro 3 veces y le pregunta: Pedro, ¿me amas? Y Pedro seguramente correrían por sus rostros las lágrimas, no tan profundas como las que el día que le negó en la pasión, pero sí el dolor contrito, porque se daba cuenta que 3 veces le negó y 3 veces le dijo que le quería. Y es decir, en ese momento de dolor contrito es cuando le dice el Señor: apacienta mis ovejas. El momento en el que le da el encargo de ser primado, de ser papa, de ser Pedro. Domine, tu omnia nosti, tu estis cuiamo te. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Recomenzar, resucitar.
uniéndome más al Señor. Por supuesto. Vamos a terminar ya. Vamos a pedirle a la Virgen al acabar este rato de oración ya, que te ayude, que nos ayude a esto. Nuestra vida es una resurrección continua. Yo siempre digo, me gusta pensarlo y recomendarlo. Mira, cada día es un nuevo día para amar a Dios. Lo de ayer ya pasó. Saca experiencia, aprende de los fallos y mira adelante. Mira siempre con confianza. Hoy ama, hoy. Hoy es un día que Dios te ha dado para amar a Dios. Ten ilusión por vivirlo bien y verás cómo el Señor te ayuda. Pídeselo todo esto, ese saber volver. Tenemos la seguridad de que en ese saber volver iremos siempre de la mano de nuestra Madre Santa María. Así sea. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.